Centro Astrológico de Buenos Aires. Ahí me recibí de técnica en astrología científica, donde se estudia todo lo que es todas las técnicas que hay en astrología. También estudié astrología predictiva con Hugo Bonito, que es un astrólogo muy muy bueno, presidente de AstroArt, que organiza congresos internacionales aquí en la Argentina. Ya fue a un montón de congresos de astrología. La carta tropical está basada en la astrología occidental que todos conocemos. No hay una diferencia con la astrología que se enseña o se aprende en España o en otro lugar occidental. Cuando el cero de Aries, que sería el origen o el año nuevo nuestro astrológico, cuando para nosotros empieza el otoño y a ustedes la primavera, es el cruce, ese punto cero es el cruce entre la proyección del ecuador de la Tierra y el camino aparente del Sol. Cuando se cruzan esos dos puntos se genera el cero de Aries. Pero ahora estuvo muy muy conocido el tema del 21, del 12, que se alineaba el Sol, nuestro Sol con la galaxia y la Tierra, con el Sol central de la galaxia. Lo que da origen a las eras es un movimiento que tiene el eje de la Tierra, que se llama movimiento de precesión, que es entre la fuerza que hace la Luna de magnetismo y el Sol, ¿no? El eje de la Tierra se va moviendo de a poquito como un trompito al revés en el sentido horario, al revés del sentido zodiacal. Y esto hace que cuando yo estoy mirando al Sol hoy, por detrás de ese Sol no esté la constelación de Acuario, como se supone que debería estar por la carta trópica, sino que en realidad lo que vemos hoy desde con un telescopio importante, lo que vemos detrás del Sol sería la constelación todavía de Capricornio. Ese movimiento que hace el eje terrestre da origen a la era de 26.000 años, 26.000 y pico de años, ¿sí? Pero es la carta sideral o hindú, védica, que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con nuestra carta trópica? Primero que la trópica está basada en temperaturas, por eso yo hablaba del traje o del ropaje con que venimos y nos ponen. La carta sideral conecta, ese Sol conecta con algo más, conecta con el universo. O sea, la carta trópica es la relación entre la Tierra y el Sol. Sería como la relación entre papá y mamá y el sistema familiar al que venimos, ¿sí? La carta sideral conecta con algo superior, yo creo con lo espiritual o con la divinidad o con la energía, como a la gente le encanta llamar a eso que es superior a ese clan familiar. Nina Canaut en su libro lo cita a François Dolto y él dice que el embrión tiene un deseo propio, que no puede conectar con ese deseo propio hasta que no desconecta del deseo de los padres. Entonces, o sea, nosotros no podemos conectar con esto superior hasta que no desconectamos, hasta que no nos quitamos esa ropa, porque el tema es que nosotros nos creemos que somos el traje. La carta tropical sería la carta de la personalidad, y personalidad quiere decir máscara. Nosotros creemos que somos la máscara. Nosotros, para acceder a eso superior, tenemos que quitarnos nuestra máscara. Y a través de la carta sideral es que tenemos acceso a eso. Y para acceder incluso más, tenemos que integrar la sombra de la carta de la memoria inconsciente. Anamnesis quiere decir reminiscencia, quiere decir recuerdo. De ahí el nombre de la técnica astroanamnesis. Platón lo utiliza en el mito de Ler, que es un soldado que supuestamente muere y está 10 días como del otro lado, para ser breve.
De ahí él ve todo el movimiento de las almas y vuelve para contar cómo era el asuntito este. Entonces todas las almas, antes de volver, bebían de un río, el río Amuleto, que quiere decir, creo que olvido o algo así, no me acuerdo bien en este momento. Y se dormían, y cuando volvían a la tierra no recordaban sus vidas anteriores. Pero investigando en el mito este de Ler y de Platón, hay una parte que a mí me dije, acá hay algo, ¿no? Bebían de las aguas de ese río, y dice que no es vasija. Y entonces yo dije, esta es como la primera definición del inconsciente colectivo. Como al beber de ese río, ¿no? Y cuyas aguas no podían ser contenidas en ninguna vasija, o sea, no había una sola vasija que podía contener esas aguas. Dije, esto es como la primera definición del inconsciente colectivo. O sea, en una sola no, están todas. Y en esas aguas quedaban los recuerdos de todas las almas que volvían a nacer. Entonces, Astroanamnesis tiene ese origen, es a través de la astrología, es la reminiscencia. E integrar eso que está adherido a nosotros como un patrón. Pero ¿qué pasa? Vos fíjate que a diferencia de los planetas que no tienen luz propia, ¿sí? Cuando nosotros vemos un planeta, la Luna, la estrella, o Júpiter, que lo vemos como una estrella, Saturno, sí, que nosotros cuando vemos el planeta, que lo vemos como una estrella desde nuestra visión terrestre, en realidad no estamos viendo el planeta, estamos viendo la luz del Sol reflejada en ese planeta y de vuelta hacia la Tierra. A diferencia de los planetas, Luis, nosotros sí somos energía y somos luz, ¿sí? Y viste que lo que pasa con la luz, que cuando uno la proyecta, nuestro cerebro recibe la imagen de manera invertida. Sí, cuando nosotros proyectamos nuestra memoria inconsciente, si en nuestra memoria inconsciente había un patrón de mucho respeto, de que éramos un personaje, el cual se ocupaba de todo el mundo y que mandaba y que tenía un apellido y que todo el mundo lo respetaba, esa imagen que vamos proyectando en nuestro inconsciente la vamos a recibir de manera invertida. Entonces va a venir gente que continuamente nos falta el respeto, no nos considere, y esto nos hace sufrir. Pero en realidad porque estamos proyectando una imagen, y el universo en su infinita bondad, de manera invertida, nos está diciendo, descondicionate de esta imagen. Cuando nosotros empezamos a integrar esa imagen, cuando nosotros podemos empezar a vislumbrar, que además lo abordamos con un respeto total, cuando se empieza a vislumbrar esa imagen, es ahí donde, de alguna manera, al integrarla, esa energía se vuelve virtuosa. Quizás aprendiendo a respetarnos a nosotros mismos, por empezar, porque el trabajo es con uno, ¿no? Y todo el tema de los no dichos, en la consulta se va viendo muchas cosas que a partir de, por ejemplo, hace un tiempo vino una chica y estábamos hablando, ella es cristiana, del tema de que quizás podía empezar a investigar, a ver en su historia sobre personajes que tenían que ver con la religión, y empieza a investigar, y resulta que su apellido era español, pero de los judíos españoles. Y ella había tenido siempre mucho enganche con todo lo que era religión judía, y a raíz de eso empieza como a abrirse y a darse el permiso de integrar esta parte de su propia historia en su vida, y a sentirse mucho más tranquila, a sentirse como más liberada y en paz. ¿Algo más te quería decir? Sí, cuando... Ahora se ve bien, ¿podrías enseñar las cartas ahora? Sí. Esta sería una carta, la tropical. Muy bien.
¿sí? Luego en espejo se genera esta tercera carta, que sería la carta de la memoria inconsciente. Y una vez que integramos eso, tenemos la carta, espera que no, perdón, a ver. Muy bien. Esa es la carta sideral, es una carta sideral. Lo que se ve a simple vista es que la carta sideral empieza a tener más aspectos que las otras dos cartas. Porque lo que se muestra ahí es el pluripotencial de la persona, es ese ser, es ese deseo propio, individual, es el proyecto sentido individual. O sea, que ahí es a donde potencias tú a la persona, ¿no? Claro. Una vez, yo te digo, una vez que uno integra la sombra, esa sombra pasa a ser oro, porque pasa a ser virtuoso también. De la misma manera que si no integramos, esta tercera carta también pasa a ser no virtuosa, porque pasa a ser reprimida. Y trabaja, la energía trabaja igual desde lo no virtuoso, desde la represión. Hace poco leí un neurobiólogo argentino, que ahora no recuerdo el nombre, que dice que el cerebro más gasta energía es cuando reprime. Muy importante. Cuando reprime es cuando más energía gasta el cerebro. Por eso es tan importante cuando escuchamos esto, los filósofos, los estudiosos que dicen, dejen pasar sus pensamientos, obsérvenlos y libérenlos, déjenlos pasar, pero no los repriman porque es cuando más energía gastamos. Mientras estaba preparando un trabajo hablando de estos fundamentos de la astronomía recordé a Henry cuando cita la Biblia y dice quién ha pecado, él o su padre, que a su padre, que son muchachos hijos que encuentran, ¿recordás? Es una parábola. Digo esto porque otra de las causas que a mí me impactó mucho fue que en esta técnica se incorpora la Tierra como planeta dentro del mandala, no con el centro, sino como opuesta al Sol. Y vuelvo a la parábola. Le dicen a Jesús, encuentran al muchacho ciego, dicen, ¿quién ha pecado? Y Jesús le dice, ni él ni su padre. Porque aducen a que había pecados. ¿Quién pecó? ¿Su papá? ¿Sus abuelos? Él. Y Jesús le dice, ni él ni su padre. Y entonces escupe en la tierra, hace un barro, lo unta en los ojos del muchacho ciego y le dice, ahora ve y lávate los ojos. Y luego el muchacho se lava los ojos y recupera la vista que en realidad nunca había visto. Y cuando yo leí esa parábola, wow, dije, qué fuerte, porque es el proceso de la carta sideral. Entonces ahí cuando comparo yo esta parábola con la carta sideral, porque la incorporación de la tierra es fundamental en esta técnica.